Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Contextos Salvajes. Cuando digo así el micrófono se chispotea. Contextos Salvajes. Chao el micrófono. Hoy vamos a hablar de Donald Trump. ¿Y por qué está ahí con una guagua? Porque nuestra editorial se llama, como acaba de poner el Mickey, Trump contra las guaguas. La infantofobia de la Casa Blanca. ¿Qué cosa? La infantofobia. Infantofobia, fobia, odio a los niños en la Casa Blanca. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, Donald Trump le acaba de mandar cartas a miles y miles de niños anunciando su deportación. Ahí está escribiendo una de las cartas. No, mentira. Ha escrito cartas desde la Casa Blanca. Imagínate que vos eres una guagua en los Estados Unidos. Tienes 8, 9, 10 años. Tus padres han llegado hace 10, hace 15. Has nacido en Estados Unidos o has llegado con un año, con 2. Tienes 10, 14, 15 y te llega una carta de este señor. Una carta de este señor. Donald J. Trump, desde la White House, desde la Casa Blanca, y te dicen en la carta: usted, niño Alejandro Suárez, se tiene que ir de los Estados Unidos. Usted es un ilegal y lo vamos a echar. Antes posiblemente han echado a tu papá y a tu mamá, los han deportado, estás solo en los Estados Unidos. También es posible que tus padres sean legales. Ninguna persona es ilegal. Migrar es un derecho humano. Lo vamos a repetir hasta la saciedad. El ser humano ha migrado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y se migra por necesidad, no se migra por gusto. Se migra por buscar un futuro mejor. Y no hay barreras ni muros que paren el hambre y las ganas de vivir mejor en otro país. El ser humano ha migrado desde que se puso sobre dos patas en el África. Todos somos africanos, por si acaso. Esto va para los racistas, que creen que nacieron con piel blanquita desde los siglos de los siglos, amén. No, nacimos en África todos. Y Donald Trump no solo ha mandado cartas para separar a familias, para dividir familias. Hoy Naciones Unidas ha dicho que separar familias atenta contra el derecho humanitario. Y le ha conminado a los Estados Unidos, a este señor, a que detenga la separación de familias. ¿Se puede ser más cruel? Bueno, Donald Trump está apoyando un genocidio en Palestina. Pero en su país está sistemáticamente separando familias. Separando a guaguas de sus padres, de sus madres. Y hace poco hubo un canje entre Venezuela y Estados Unidos. Nicolás Maduro Moros, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hoy se celebra un natalicio más del libertador Simón Bolívar. Maduro ha conseguido que esos 252 presos venezolanos que estaban en esa cárcel de exterminio en El Salvador, en el gobierno de Bukele, muy amigo de este señor, han sido canjeados por 10 presos estadounidenses, entre ellos asesinos confesos. Todavía hay más de 20 niños venezolanos en Estados Unidos abandonados solos porque a sus padres los deportaron. Y ahora Donald Trump quiere deportar no solo a los padres, a las madres, a las guaguas también, pero por separado. ¿Hay alguna medida más cruel en el mundo que esa? ¿Pueden creer? Que separar familias, que separar a guaguas. ¿Se imaginan el trauma infantil que les va a quedar a esas guaguas para toda su vida? Quedar solas en los Estados Unidos, en centros donde se ha retirado en la subvención estatal. La guerra de Donald Trump contra la niñez, la guerra de Trump contra las guaguas, no solo se refiere a estas familias latinas deportadas, separadas y divididas. También es contra los niños y niñas norteamericanos, pero los de bajos recursos, obviamente,
¿quién más está sufriendo las políticas neoliberales salvajes de Donald Trump? Es la propia población de los Estados Unidos. Ha retirado Donald Trump la ayuda para los comedores escolares, la ayuda para la salud, la educación de las clases bajas, pobres de los Estados Unidos. Es Trump contra las guaguas. Le da igual, las latinas, las pobres, todas merecen ser exterminadas como los niños y niñas palestinas en la Franja de Gaza. Para eso ha llegado la ultraderecha al poder, para ensanchar la brecha social, hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Y luego te piden el voto. Hoy, Trump contra la niñez, Trump contra las guaguas, la infantofobia, el odio a la niñez, a los infantes, desde la mismísima Casa Blanca, la medida más negra, más oscura que ha tomado Donald Trump en los 6 meses que lleva alojado de inquilino en la Casa Blanca, en la White House, que de blanca no tiene nada, solo las paredes. Por dentro solo hay oscuridad y mugre en el alma. Arranca con Textos Salvajes. Y esta es la carta que ha mandado Donald Trump a las guaguas. Usted es una guagua, se tiene que ir. Usted es un ilegal. Hay más de 11 millones de personas que no tienen papeles. Personas que han estudiado, que se han formado. El otro día escuchaba el caso de una mexicana que había llegado con 2 años a los Estados Unidos, que se había formado, todas sus amistades en los Estados Unidos, había salido de la universidad como politóloga, licenciada en Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, y no podía ejercer de politóloga. Y estaba limpiando casas, porque al no tener papeles no tienes derecho a un trabajo legal. Al no tener visa, nadie te firma un contrato laboral. Y te formas y creces y crees que vas a mejorar, te esfuerzas mucho. La chica tenía las mejores notas de su universidad y muchos de sus compañeros trabajando como politólogos en universidades, enseñando, ella limpiando casas porque es una ilegal. No hay nadie legal en el mundo. Esta es la carta que ha mandado Donald Trump a todas las guaguas en Estados Unidos, a las guaguas ilegales. Ilegal es tu poto. Cartas enviadas por la administración Trump han sido enviadas a menores migrantes en Illinois y han sembrado el terror en las infancias y las familias, aun cuando éstas hayan entrado legalmente al país. Es hora de que salgas de Estados Unidos, señala la primera línea de una de las cartas que han recibido los menores a su nombre. Actualmente te encuentras aquí porque el Departamento de Seguridad Nacional te otorgó un permiso de entrada condicional a Estados Unidos por un periodo limitado. El departamento está ejerciendo su discreción para cancelar tu permiso de entrada condicional o ya lo ha hecho. Si no sales de Estados Unidos de inmediato, estarás sujeto a posibles medidas policiales que resultarán en tu deportación. No intentes permanecer ilegalmente en Estados Unidos. El gobierno federal te encontrará. Concluye el escrito. Decenas de niños del área de Waukegan, que forman parte de aquellos que cruzaron sin sus padres la frontera y que son mayoritariamente de México, recibieron cartas de deportación. Todos ellos ingresaron legalmente al país en 2014 bajo un programa humanitario como menores no acompañados y posteriormente se reunieron con sus padres indocumentados u otros familiares que ya vivían en Estados Unidos. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, los jueces han ordenado la deportación de más de 53,000 niños inmigrantes, según la Transactional Records Access Clearinghouse. La mayoría de estos niños están en edad de escuela primaria o son menores. Aproximadamente 15,000 tenían menos de 4 años y otros 20,000 entre 4 y 11 años. Los adolescentes también se han visto afectados, con 17,000 de ellos deportados. Deportaciones ilegales que atentan contra el derecho humanitario. Las Naciones Unidas protestan, pero ¿de qué sirven las Naciones Unidas? De absolutamente nada. Estados Unidos se acaba de salir, también lo hizo en el primer mandato, la primera administración de Donald Trump. Se acaba de salir de Estados Unidos de la UNESCO, que tiene su sede en París, el organismo de Naciones Unidas para la educación. No les importa la educación, la pública, claro, la privada
donde en sus universidades privadas te sacan mucha plata, te tienes que endeudar en Chile, en Estados Unidos, en países donde rige el neoliberalismo salvaje, te tienes que endeudar para estudiar en la universidad, te endeudas de por vida, pides créditos para estudiar y después de salir de la U, con tu título, estás 20, 30 años después pagando. La universidad como un privilegio, la educación como un privilegio. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Años y años, luchas y luchas en todo el mundo para que la salud, para que la educación tengamos unos buenos servicios públicos. Falta mucho, pero quieren retroceder el reloj, quieren privatizarlo absolutamente todo. Es mentira que solo quieran los recursos naturales. Es mentira que solo vengan a por el litio, es mentira. Vienen a por el litio, efectivamente, todos lo sabemos, es la joya de la corona, pero luego vienen a por el resto, a por el agua, a por el gas, a por el petróleo, a por los recursos naturales, a por el sol vienen. Y también por la salud y por la educación. Vamos a ver a niños en Chicago rezando para que no los deporten. Nos vamos hasta Chicago. Chequen estas imágenes. Líderes religiosos, activistas y familias migrantes se unieron en oración frente a la Corte de Inmigración en el centro de Chicago para pedir clemencia y respeto para los indocumentados que dicen viven atemorizados por los operativos de ICE. Santa María, Madre de Dios. En la vigilia también había varios niños quienes le enviaron un mensaje al presidente Trump. Que esté hablando el corazón, que nosotros somos unos niños, no somos criminales y lo que venimos a este país ser un mejor futuro. Shailey me contó que entró al país como menor no acompañada hace poco más de 7 meses acogiéndose al paro humanitario, pero a finales de junio recibió una carta por parte del Departamento de Seguridad Nacional que dice cambió su panorama por completo. Decía que me tenía que ir de inmediato del país porque mi caso ya estaba finalizado por ahorita. ¿Qué sentiste, Shailey, cuando leíste esa carta? Sentí miedo, temor, porque de alguna vez podía llegar ICE a mi casa y pues nos podía separar de otra vez de nuestras familias y eso no queremos que le pase a ninguna otra familia. El escrito que nos compartieron indica que el parol humanitario le fue revocado y le advierten que no intente quedarse en el país. Voy a clases de inglés. A Henry también le llegó esta carta. Sentí mucho temor porque decía que mi caso ya había terminado. Según la pastora Julie Contreras de la iglesia United Giving Hope de Waukegan, por lo menos 12 menores que viven en el condado Lake han recibido la misma carta y asegura que muchos más en todo el país. Esta carta que le han llegado a estas criaturas, niños inocentes que huyeron peligro inminente, es inaceptable. Estos son niños, no son criminales. Vinieron aquí por seguridad, extendiendo su mano a este país. Nos comunicamos con el Departamento de Seguridad Nacional y les preguntamos por qué están enviando estas cartas directamente a menores no acompañados y cuál es el protocolo para deportarlos. Nos pidieron una copia de la carta. Una vez que la recibieron, no respondieron nuestras preguntas, pero sí nos reclamaron por haber cubierto el nombre del niño a quien estaba dirigida. Que añadieron que las acusaciones de que niños están siendo el blanco de ICE son falsas y que es un intento por demonizar a las fuerzas del orden. ICE no selecciona a los niños ni los deporta. En lugar de separar a las familias, ICE pregunta a las madres si desean ser deportadas con sus hijos o si el niño debe ser ubicado con una persona segura designada por ellos. En estos casos, el abogado de inmigración Jesús Ruiz Velázquez recomienda buscar la asesoría de un profesional lo antes posible. Definitivamente no deben de abandonar el país, ¿verdad? A menos de que eso sea su intención o lo que quieran hacer. Tienen derecho de ir frente a un juez para ver qué opciones pueden tener para permanecer aquí. ¿Qué opciones legales hay disponibles para estos menores de edad? Pues obviamente cada caso es diferente.
pero hay menores que sí pueden calificar para ciertas visas de inmigrante, de juvenil. Hay una visa especial para juveniles, donde en algunos casos pueden permanecer aquí y obtener la residencia. Otros menores podrían calificar tal vez para asilo, o dependiendo de sus circunstancias, de sus lazos familiares. No a las deportaciones. Estados Unidos ha tenido muchos programas para acoger a menores, muchos con intenciones políticas. Había uno que lo ha eliminado Donald Trump, que se llamaba DACA, que acogía a niños de otros países. La parole humanitaria para incentivar la marcha, el abandono de ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Vengan todos esos ciudadanos, vengan a Estados Unidos, salgan de esos terribles países donde viven en dictadura. Y se concedió la parole humanitaria hace unos años en el gobierno de Biden. También Obama hizo eso, con intenciones de desestabilizar a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Haití estaba un desastre por culpa del colonialismo francés primero, norteamericano después. Ahora esos ciudadanos que se salieron de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, que fueron a Estados Unidos porque creyeron a las autoridades norteamericanas, ahora están siendo expulsados, deportados, detenidos sin pruebas, sin juicio, muchas veces torturados, arrestados en condiciones de mucha violencia, y se están separando familias. La gran mayoría mexicanas, pero por esa parole humanitaria muchísimas familias venezolanas se están quedando, votan a los padres y se quedan las guaguas venezolanas en Estados Unidos sin ningún tipo de amparo. Es una violación sistemática a los derechos de la niñez. ¿Dónde está la UNICEF? ¿Dónde está Naciones Unidas? ¿Dónde está el mundo? Los Estados Unidos de la infantofobia. Nos lo cuenta Mirko Casale en su programa Ahí les va de Russia Today. Mirko está en la casa. Secuestro infantil. El régimen venezolano, contraviniendo las más elementales normas legales y valores éticos, expulsó del país a varios ciudadanos estadounidenses, reteniendo a sus hijos menores de edad por la fuerza en Venezuela. Un abuso escandaloso para el que no cabe ningún tipo de justificación ni excusa de ningún tipo. Que la cosa fue más bien al revés. Las autoridades de Estados Unidos deportaron a varios venezolanos, reteniendo a sus hijos menores de edad en centros estadounidenses de refugiados contra la voluntad de sus padres. Viaje mágico al país donde los sueños se hacen realidad. El gobierno estadounidense adoptó a unos niños migrantes venezolanos y, como si eso no fuera suficiente generosidad, pagó un billete solo de ida a sus padres para sacarlos del país. Así, estos pequeñuelos afortunados podrán gozar de la felicidad de crecer en una democracia plena y, quién sabe, tal vez conozcan a Mickey Mouse en persona un día de estos. Y ahora vamos con otras noticias sobre infancias bendecidas por la Casa Blanca. La autoproclamada mayor democracia del mundo suma un nuevo renglón a su currículum en derechos humanos: deportar migrantes sin permitirles llevarse a sus hijos menores de edad con ellos. Las autoridades venezolanas denuncian que en meses recientes alrededor de una veintena de niños y niñas hijos de migrantes venezolanos permanecen secuestrados en Estados Unidos después de que el gobierno de Trump deportara a sus progenitores. La denuncia viene acompañada de nombres, apellidos y edades. Glorianis Molina Machado y Alana Sofía Ballesteros Herrera, de 1 año. Montserrat Sofía Guillén Cáceres y Ethan Manuel Padilla Molletones, de 2. Cristian Xian Hurtado Caricote y Alitz Irene Durán Uzcategui, de 3. Y Aidan Isaac Acuña Marín, de 4 años, son algunos de ellos. A pesar de que Caracas no ha dejado de hacer ruido ante estos casos, desde Washington reina el mutismo y en la gran mayoría de los casos no se conoce qué
que aducen las autoridades estadounidenses exactamente para separar por miles de kilómetros de distancia y tiempo indeterminado a niños de muy corta edad de sus padres. En algunas ocasiones, la excusa sería que, tratándose de menores nacidos en Estados Unidos, estos no podrían ser deportados a un país del que no tienen documentos o nacionalidad. En otras, los responsables de la política migratoria de la Casa Blanca tratan de justificarse en la supuesta carrera delincuencial de sus progenitores, y la separación sería para proteger al menor de esa influencia. En ese sentido, es bueno rescatar el caso de Michaelis Espinosa, de 2 años de edad, que pasó casi 10 meses en manos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados antes de ser enviada a Venezuela. Las autoridades migratorias de Estados Unidos acusaban al padre, deportado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, y a la madre, deportada a Venezuela, de ser miembros del grupo criminal Tren de Aragua. Ambos fueron detenidos, no bien pusieron un pie en Estados Unidos en 2024, y según la versión oficial local, la pequeña Michaelis fue puesta bajo custodia para protegerla de sus pérfidos padre y madre respectivamente, a los que señalaban de traficantes de drogas y proxenetas. Sin embargo, estas acusaciones no terminaron de resultar demasiado creíbles ni para las propias autoridades estadounidenses, que finalmente, y tras las constantes protestas de Caracas, enviaron a la menor a Venezuela para que se reuniera con su madre en mayo de este año. En otras palabras, pasaron de "retenemos a Michaelis para protegerla de su malvada madre" a "bueno, permitiremos que Michaelis vuelva a vivir con su malvada madre". Súper creíble todo el discurso, ¿verdad que sí? El caso de Michaelis también representa muy bien, o según se mire muy mal, la crueldad bipartidista del sistema migratorio estadounidense con los menores, puesto que la niña fue separada de sus padres con Biden en la Casa Blanca y estos fueron deportados con Trump. Crueldad que además tiene bastante pinta de ser plenamente intencional. Y es que la política de separar menores de sus progenitores forma parte de la lógica iniciada por un cercano asesor de Trump, Stephen Miller, que considera que cuanto peor sea el trato contra migrantes con hijos, menos migrantes con hijos querrán ingresar en Estados Unidos. La política iniciada por este bisnieto de migrantes askenazis se ha mantenido con sus idas y venidas desde 2017. Qué raro, un funcionario con estrechos vínculos sentimentales con el sionismo siendo cruel con menores de edad. Sin embargo, si hacemos memoria, sería injusto endilgarle la responsabilidad de esta inclinación al maltrato infantil, bastante más erótica que heroica, a una sola persona, cuando en Estados Unidos tienen una larga experiencia al respecto, siempre con la justificación de que actúan como actúan por el bienestar de los niños. Por ejemplo, la Operación Peter Pan separó a miles de niños cubanos de sus familias. Tras una intensa campaña mediática llevada a cabo desde Estados Unidos, según la cual la revolución cubana les arrebataría a sus hijos, cosa que nunca ocurrió, miles de ciudadanos de la isla terminaron enviándolos a Estados Unidos, donde fueron distribuidos por campamentos de refugiados y orfanatos. Muchos de ellos no volvieron a ver a su familia nunca más. Algo similar sucedió una década después con otra operación con nombre menos de cuentos de hadas y algo más sincero, la llamada Operation Baby Lift, que podría traducirse como Operación Levanta Bebés. En esta ocasión, los levantados fueron miles de bebés vietnamitas que fueron evacuados permanentemente de Saigón con la retirada estadounidense sin el permiso de sus familiares y representantes legales, aduciendo que se trataba de huérfanos, cuando muchos no lo eran. La mayoría fueron puestos en adopción en Estados Unidos y Australia. Otro antecedente, en este caso en grado de complicidad, sería en la década de 1970, cuando regímenes dictatoriales aliados de Washington se dedicaron a separar por la fuerza a recién nacidos de sus progenitores, para entregar en adopción a los primeros y desaparecer a los segundos, en varios países sudamericanos, especialmente la Argentina. Justamente en estos días se anunció la recuperación del niño número 140, cuya identidad real le fue devuelta después de haber sido secuestrado de esa manera hace más de 40 años.
Así que, como ven, el caso de la veintena de menores venezolanos separados por la fuerza de sus progenitores por las autoridades de Estados Unidos va en estricta concordancia con un comportamiento repetido a lo largo de la historia por Washington, bajo diferentes nombres, protagonistas y modus operandi, pero con un claro nexo en común, el de anteponer su agenda de intereses geopolíticos a los derechos más básicos de la infancia. Qué historial negro oscuro de los Estados Unidos, qué obsesión con arrebatar y robar la niñez a todas estas guaguas. Desde la operación Peter Pan contra los niños cubanos, los vietnamitas, el robo sistemático de niños que ahora se llaman nietos en la dictadura argentina. ¡Stop! Dejen de separar familias. Stop separating families. Es el ruego. Vámonos a Venezuela porque muchos de esas guaguas son venezolanas. Vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, del Parlamento, Jorge Rodríguez, exigiendo, tienen los nombres y apellidos de 18 niños, niñas venezolanas que se han quedado absolutamente solos en los Estados Unidos porque a sus padres los han deportado. Nos vamos a Caracas. El gobierno de Venezuela acusó el lunes a Estados Unidos de tener secuestrados a 18 niños, tras separarlos de sus padres durante los procesos de deportación que ejecuta Washington para expulsar a migrantes de ese país. Según el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, los pequeños tienen entre 1 y 12 años de edad y fueron separados de sus padres, muchos de ellos ya en Venezuela, tras ser deportados desde Estados Unidos. Y estamos aquí para exigir que nuestras 18 niñas y nuestros 18 niños secuestrados en los Estados Unidos de América. Rodríguez no precisó desde cuándo estarían retenidos los menores, pero denunció que fueron separados de sus madres, de sus padres, de su familia y llevados a instituciones donde no deberían estar. Hablamos más veces con autoridades de la administración Trump que lo que hablábamos con representantes del gobierno de Joe Biden, incluidos representantes del Departamento de Estado con quien tenemos frecuentes intercambios. Y siempre les hemos dicho, devuélvanos a nuestros niños y a nuestras niñas. El jefe parlamentario dijo que los menores no han cometido ningún crimen y que sus familiares tampoco lo han hecho para recibir ese castigo de separarlos de sus hijos, que calificó de brutal. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump logró alcanzar un acuerdo con Venezuela para deportar a cientos de venezolanos a su país, después de acusarlos de criminales. En estos vuelos han llegado niños sin sus representantes. Venezuela también reclama la entrega de más de 200 de sus ciudadanos que fueron expulsados de Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Ahorita vamos a hablar de ese canje que se ha producido en las últimas horas, últimos días. 252 presos venezolanos deportados desde los Estados Unidos sin juicio, sin pruebas. Según Donald Trump, todos peligrosísimos, violadores, narcotraficantes, asesinos. No había nada de eso. Los deportaron solo por ser venezolanos a una cárcel de máxima seguridad, o sea, de exterminio, el Cocinet, en El Salvador, por un acuerdo entre Donald Trump y Bukele y Trump, las ultraderechas pactando. Mañana vamos a hablar del nuevo embajador gringo en Buenos Aires. También Milei y Trump pactando, Trump y Milei. Mañana especial sobre Peter Lamelas, el nuevo embajador gringo en Buenos Aires, que se ha mandado una. Mañana vamos a hablar de eso. ¡Ay, caramba! Y ahorita vamos a hablar del canje, de ese canje que ha conseguido Nicolás Maduro Moros, 252 presos inocentes venezolanos por 10 presos norteamericanos en Venezuela, con un prontuario que da miedo. Pero antes, las guaguas retenidas venezolanas en los Estados Unidos.
Estados Unidos mantiene en su poder a 18 niños venezolanos luego de haber encarcelado y deportado a sus madres. Algunos de esos niños quedaron en manos de terceras personas y otros están bajo custodia directa del gobierno estadounidense. Cuando llego a ICE, que me tienen en el centro de detención, yo hablo con mi mamá y le digo que me pase a los niños. Y mi mamá en ese momento me dice, no hija, los niños también se los llevaron. Los hijos de Gladys tienen 3, 7 y 11 años. Permanecen recluidos en un albergue en Estados Unidos desde hace casi 2. Desde entonces no han podido hablar con su mamá. Nunca pude hablar con ellos. Esto ha sido un proceso muy fuerte que estaba pasando. Una situación similar vivió María Alex Castellano, a quien separaron de su única hija, una niña de 9 años. 3 veces María Alex se negó a subir al avión que la deportaría a Venezuela. Devuélvanme a mi hija y me voy. Era lo único que pedía. Pero la 4ª vez la amenazaron. O se subía al avión sin la niña o pasaría muchos años más en prisión. Yo lloraba como una niña, como desesperada. Yo no hallaba qué hacer, yo gritaba. No tenía ninguna... O sea, yo decía, Dios mío, mi hija aquí sin pasaporte, ¿quién me la va a trasladar? ¿Cómo voy a hacer? Tailimar Machado es otra de las víctimas. Ella ni siquiera llegó a establecerse en Estados Unidos porque apenas ingresó, se entregó a las autoridades migratorias. De inmediato la encarcelaron y le arrebataron de los brazos a su bebé de 5 meses. Yo lloraba, le pedía a Dios, lo juzgaba porque le decía que mi mundo se me estaba viniendo abajo, porque era lo único que yo tenía y la separaban de mí. Y estos no son casos aislados. Todas ellas son víctimas de una calculada y planificada política de separación familiar que empezó a conocerse en el año 2018 con el nombre de Tolerancia Cero. Uno de los ideólogos de este plan fue Stephen Miller, un sionista estadounidense que aseguraba que si tratabas lo suficientemente mal a los niños, convencerías a otros padres para que no llegaran a Estados Unidos. Y el plan ha consistido en procesar a los padres por ingreso indebido para luego quedarse con los niños, a quienes registran como menores no acompañados, cuando no siempre es así, porque gran parte de esos niños no llegaron solos a Estados Unidos, llegaron con sus padres y ellos los separaron. Se calcula que entre 2018 y 2021, más de 4.600 niños fueron separados de sus familias. Y según alertaron organizaciones defensoras de derechos humanos, hasta finales de 2024, un 30% de ellos seguía en paradero desconocido. No se sabía de ellos porque no crearon un registro. Aunque en el año 2023 un juez prohibió esta práctica, calificándola como uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos, esa política se siguió aplicando. ¿Por qué? ¿Por qué violan sus propias sentencias? Si no quieren a más migrantes, ¿por qué no los deportan a todos juntos como suplican las madres? ¿Por qué se quedan con los niños? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Ante qué estamos? En los años 70, Estados Unidos estuvo involucrado, o al menos al tanto, del robo sistemático de miles de bebés en América Latina durante la Operación Cóndor. ¿Acaso están repitiendo la misma historia pero con otras formas? Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro exige la repatriación inmediata de los niños venezolanos. Ha entregado toda la documentación detallada a las autoridades estadounidenses, ha cuestionado la inacción del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y ha solicitado al Papa que interceda ante este grave atropello. Pero esta no debería ser solo una lucha de Venezuela, porque hay miles de familias en toda América Latina que hoy sufren por esta política de Estados Unidos. ¿Qué se va a esperar? Que dentro de unos años se tenga una nueva generación de niños que no conocen su verdadera identidad porque fueron apropiados por otros, a tener una nueva generación de madres y abuelas buscando a sus hijos y nietos, o se van a tomar acciones conjuntas que permitan frenar de inmediato esta separación forzosa de familias. Lo que está haciendo Estados Unidos es un grave delito y quienes la ejecutan, más temprano que tarde, deberán responder ante la justicia internacional. Ojalá, alhamdulillah. Muchas gracias Karen Méndez, que estuvo hace unos meses aquí en vivo y en directo a través de vía telefónica desde Caracas. Karen Méndez
colega, compañera de Venezuela News, desde la República Bolivariana de Venezuela. Ahora sí vamos a hablar de ese canje. 252 inocentes por 10 presos terroristas y asesinos gringos que estaban en Venezuela. Ha tenido que pactar Nicolás Maduro para que esos conciudadanos inocentes que estaban en esa cárcel de máxima seguridad en El Salvador puedan volver a su tierra, porque fueron llevados desde los Estados Unidos a El Salvador, externalizando, privatizando en los servicios penitenciarios para, supuestamente, dijo Donald Trump, sacar a los asesinos violadores de los Estados Unidos. No los queremos ni siquiera en nuestras cárceles. Que vayan a El Salvador, donde tengo un amigo que se llama Bukele. Canje de inocentes por presos. Y vamos a hablar de uno de ellos, porque lo van a ver ahí en las imágenes. Es un pajla ahí, rapadito, un calvo, un pelao, que se llama Dahoud Hanit Ortiz, ex marín de los Estados Unidos, nacido en Venezuela, pero con 2-3 años se fue a los Estados Unidos, se hizo marine de los Estados Unidos, estaba en Alemania, en una base militar norteamericana en Alemania, destinado. Alemania tiene muchísimas bases militares norteamericanas, desde donde controlan toda Europa y parte de Asia. Estaba destinado en una base militar norteamericana. En una de esas bases hace mucho tiempo estuvo Elvis, también destinado como soldado norteamericano. Este señor de apellido Ortiz estaba en esa base militar norteamericana en Alemania. Estaba casado con una alemana. Esa alemana se lió, tuvo una affair sentimental con una abogada peruana que vivía en Madrid. Esto parece una telenovela. A la hora de las telenovelas, la telenovela de contextos. Estamos hablando de uno de los señores que ha obtenido su libertad acusado de un triple asesinato. Donald Trump le ha dado la libertad a un asesino confeso a cambio de 252 presos inocentes de Venezuela. Este señor se enteró del affair de su compañera, de su esposa, con un abogado peruano que vivía en Madrid. Viajó de Alemania hasta Madrid y mató a 3 personas. No encontró al abogado peruano, pero mató a 2 cubanas que trabajaban en ese buffet y a un ayudante ecuatoriano. A 3 se bajó el marine. Viajó hasta Madrid y las asesinó, a las 2 cubanas y al ecuatoriano. Este señor, condenado en España, le agarraron en Venezuela, estaba pagando cárcel, 30 años de cárcel por ese triple asesinato. Ciudadano venezolano, entonces estaba cumpliendo, le agarraron en Venezuela por la Interpol, y ese nombre es uno de los que ha pedido Donald Trump para que sea liberado. Ha viajado a los Estados Unidos de vuelta en este canje y ahora camina tranquilamente por las calles de Estados Unidos. 3 asesinatos, 2 cubanas, 1 ecuatoriano. Este señor ha sido parte de ese canje. Sepamos más de este canje entre Venezuela y Estados Unidos. Sepan eso. Y surgen nuevos detalles sobre el canje de prisioneros realizado el 18 de julio entre Estados Unidos y Venezuela. En el intercambio, la parte venezolana recibió a 252 connacionales detenidos en El Salvador y refutó las afirmaciones de Washington de que pertenecían al supuesto crimen organizado. En cambio, Caracas tuvo que entregar a otros 10 estadounidenses calificados en los medios occidentales como presos políticos. No obstante, trascendió que en este grupo figura el autor de un triple asesinato en Madrid en 2016. Nuestra corresponsal Jessica Sosa analiza la polémica.
Durante los últimos días ha continuado en desarrollo el hecho que los periodistas acreditados en Venezuela hemos considerado como la noticia más importante del país durante los últimos meses. Tiene que ver con las consecuencias que ha generado la liberación de los 252 venezolanos que estuvieron 4 meses detenidos de manera ilegal en el centro de confinamiento contra el terrorismo Secot en El Salvador. Estos ciudadanos han estado durante los últimos días hasta la mañana de este martes en manos de las autoridades que estuvieron verificando o practicando las experticias para determinar los hechos de violación a sus derechos humanos que se han denunciado desde su deportación irregular hasta su llegada a Venezuela, así como la verificación de sus identidades y sus antecedentes penales. De hecho, debemos verificar lo que han dicho las autoridades, que constataron que solo 7 de los 252 tenían cuentas con la justicia venezolana, y no como había señalado el gobierno estadounidense, que todos pertenecían al denominado Tren de Aragua, la organización criminal Tren de Aragua. Sin embargo, comienzan a constatarse otros hechos importantes. Tienen que ver con los 10 estadounidenses que fueron canjeados por estos venezolanos. Debemos recordar que el viernes, cuando se ejecutaba esta operación, el gobierno nacional emitió un comunicado en el que decía que había pagado un alto precio por la liberación de estos connacionales, y ya sabemos de qué se trata. Entre ellos está la liberación de Dahoud Hanit Ortiz, un ex marín con doble nacionalidad alemana y estadounidense. Estuvo participando en nombre de Estados Unidos en la guerra de Irak. Esta persona además ha sido solicitada por la justicia española por la comisión de un triple homicidio. Asesinó a 3 personas inocentes en Madrid, España, por una supuesta acción de celos. Por cierto que en los medios de comunicación y en los ámbitos políticos ha llamado la atención la participación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en la liberación de esta persona, pues el exmandatario europeo estaría en conocimiento de la actuación de Ortiz en este triple homicidio en España. De hecho, los familiares de los asesinados y las víctimas, una de las víctimas que fue buscada por esta persona, han manifestado su queja por la liberación de esta persona. También queremos destacar que no es la primera vez que ocurre una liberación como esta. Resaltar a esta hora que la Embajada Externa de Estados Unidos en Venezuela publicó un comentario en la red social X en el que asegura que nada representa la libertad como la bandera estadounidense. 10 estadounidenses liberados hoy de prisiones venezolanas regresan a casa gracias al presidente de Estados Unidos, al secretario Marco Rubio y a Nayib Bukele. América primero en acción, dice el comentario, y publican una foto con estas personas liberadas, incluido Ortiz. Decíamos hace unos minutos que esto no es primera vez que ocurre. En diciembre del año 2023 ocurrió un canje como este. El hoy ministro para Industrias y Producción Nacional, en ese momento diplomático venezolano Alex Saab, fue canjeado también por 10 estadounidenses. Entre ellos se encontraban 2 ex boinas verdes estadounidenses, Luke Denman y Iran Berry, quienes fueron detenidos en flagrancia en la llamada Operación Gedeón. Recordemos un desembarco que ocurrió en las costas del estado Aragua en Venezuela, que tenía en su bitácora el asesinato del presidente de la República y otras acciones de desestabilización del país. Estas personas habrían confesado sus delitos. De hecho, Jordan Goodrow, quien fue quien contrató a estos mercenarios, detalló los planes que tenían para ejecutar en ese momento, y que el presunto gobierno interino que lideraba Juan Guaidó debía pagarles dinero por la ejecución de estas acciones. Esta es la noticia que queremos comentarles. Venezuela en este momento continúa exigiendo que regresen al país 29 niños y niñas menores de edad que están en suelo estadounidense, que fueron colocados en hogares sustitutos, arrancados de los brazos de sus madres y ellas deportadas de manera ilegal al territorio venezolano. Aseguran las autoridades nacionales que continuarán trabajando por el retorno digno y seguro de estos niños y niñas y de todos los migrantes venezolanos que estén en suelo estadounidense. Qué raro, ¿no? Qué raro. Estados Unidos dando refugio, defendiendo a criminales, a presos, a confesos, a terroristas,
a infiltrados para desestabilizar países. Qué raro, ¿no? Qué raro, eso en Bolivia nos parece raro, porque el zorro Berzaín, acusado de las masacres del 2003, febrero, octubre negro, ¿en qué país está acogido desde hace ya más de 20 años? El señor Sánchez de Lozada, Goni, ¿en qué país se refugió tras salir, tras robar, tras matar, tras saquear? Agarró un avión en La Paz, se fue a Santa Cruz, de Santa Cruz a Miami. Qué raro, ¿no? ¿Cuántos? Luis Posada Carriles, cubano, que se bajó un avión de Cubana de Aviación y mató a más de 70 personas en un vuelo de Cubana de Aviación. Qué raro, ¿no? Qué raro que todos los terroristas, todos los criminales confesos acaben acogidos y defendidos, protegidos en los Estados Unidos. Qué raro, ¿no? Porque nos venden desde su potente maquinaria mediática que Estados Unidos es el país de la libertad, de los derechos humanos, el sueño americano. Qué raro que luego escarbas un poquito y es el único país que defiende a terroristas, a criminales de guerra, como este señor, Dahoud Ortiz, ex marine. Lo vamos a conocer un poquito más su historia. ¿Y quién ha sido el que ha incluido como preso político? Estos son los presos políticos de Estados Unidos. Gente que asesina a sangre fría. Qué raro, ¿no? Qué raro el país para el cual muchos es el ejemplo de todo, de la libertad de mercado, donde vive el señor Marcelo Claure. Bueno, qué raro que este país sea el primero y el último en acoger a todos estos criminales asesinos, como al señor Ortiz. Conocemos más su historia y escuchamos al abogado de las víctimas, al abogado de las dos cubanas y el ecuatoriano que fueron asesinados por este ex marín, también veterano de la guerra de Irak, que ahora ha sido liberado gracias a Donald Trump, y que gracias a Donald Trump y a este canje con Maduro, con Venezuela, este asesino está hoy caminando libremente por las calles de los Estados Unidos. Qué raro, ¿no? ...30 años condenado por un triple homicidio cometido en España. Dahoud Hanid Ortiz estaba cumpliendo sentencia en Venezuela cuando de alguna manera logró colarse en la lista de los 10 prisioneros estadounidenses, quienes fueron liberados a cambio de los 252 migrantes venezolanos presos en El Salvador. No entendíamos cómo era posible que un asesino de 3 personas en España esté dentro de las negociaciones como preso político cuando nunca fue procesado como preso político. El abogado Víctor Salas era el objetivo principal de los asesinatos de Ortiz por estar vinculado a su ex esposa. Ortiz es un ex militar con doble nacionalidad quien apareció en imágenes junto a los otros 9 prisioneros estadounidenses liberados en un acto acompañando al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Tenemos claro que se encuentra ya en Estados Unidos y a punto de dejar en libertad a un asesino. Ortiz también estuvo a bordo del avión que los trajo de vuelta a casa en Texas, donde fue visto por última vez. El régimen venezolano lo había anunciado cuando acordó el intercambio de prisioneros con Estados Unidos, que había cambiado a terroristas por la libertad de los migrantes venezolanos. La verdad es que pagamos muy caro, porque entregamos 10 terroristas convictos y confesos a agentes de la CIA. Pero nadie se dio cuenta que el gobernante Maduro hablaba en serio. Félix, y ahora Ortiz está libre y en Estados Unidos, tras este confuso incidente que le ha permitido evadir el castigo por asesinar a 3 personas. Al ser consultado, un funcionario del Departamento de Estado dijo que no podían dar detalles del caso por privacidad con los prisioneros estadounidenses liberados. Qué raro este caso, ¿no? Que muy raro. Escuchamos a Nicolás Maduro, al que hacía referencia. Vamos a pagar un alto precio por sacar a sus compatriotas venezolanos. 252 los vamos a sacar, pero Estados Unidos, ¿qué pidió a cambio? A 10 presos terroristas y asesinos. Y claro, uno dice, Guta, ¿qué pongo en la balanza? ¿Consigo la libertad para estos compatriotas que no han hecho nada, que son inocentes, que están siendo torturados? Pero me están pidiendo a 10 presos, terroristas, asesinos,
Difícil, ¿no? Difícil, pero Maduro privilegió traer de regreso a esos venezolanos a cambio de este señor terrorista asesino. Después Maduro habló mal, por supuesto, de Bukele, del presidente de la ultraderecha de El Salvador, que es conocedor de todo esto y que tiene tratos y negocios de país a país con Estados Unidos, pero también negocios turbios, donde están ganando mucho dinero muchas personas. Cada preso que ha llegado a esa cárcel de máxima seguridad de exterminio de El Salvador, Estados Unidos está dando $25.000 por preso. Evidentemente no se gasta en un preso $25.000. ¿Quién se está quedando con esa platita? Bueno, no hace falta ser muy listo para saber que también esto es un negocio. Un negocio entre estos señores. Escuchamos a Nicolás Maduro hablando de Bukele. Él mismo se echó encima una mancha histórica que no superará en siglos. El apellido Bukele y él como persona. Ahora, poco a poco empiezan a salir cosas. El establishment, que llaman así, en los Estados Unidos, y el sionismo, el establishment del sionismo lo protege, porque es un agente de ellos. Más allá de que él apoye a los republicanos, o sea apoyado por los republicanos de manera directa, o a los demócratas, no importa. Es un agente de ellos. Y lo lograron colocar con muchas artimañas, sobre todo un gran fraude electoral en la presidencia de El Salvador. Y lo utilizan para eso y para muchas cosas más. Terrible lo de Bukele y esta cárcel, estas imágenes que han dado la vuelta al mundo desde hace meses. Pero otra famosa cárcel que se ha hecho célebre en los últimos días se llama Alcatraz Alligator. Alligator en inglés caimán. Donald Trump ha construido una cárcel en la Florida, muy cerca de Miami, que está rodeada por caimanes. Es imposible escapar de ahí. Y ahí también están yendo muchos latinos deportados. Antes de ser deportados, los meten en esa cárcel rodeado de caimanes, en una reserva natural. No deberían ser las reservas naturales para eso, para construir cárceles de exterminio. Y ahí han caído muchos inocentes latinos. Entre ellos vamos a conocer la historia de este compañero argentino, un señor mayor cuya historia es trágica. Está en esa cárcel rodeada de caimanes, un argentino. Hay un argentino preso en el Alligator Alcatraz, el campo de detención para los inmigrantes indocumentados. Se trata de Fernando Artese, un empresario de 63 años que fue arrestado en Florida cuando intentaba volver por tierra hacia Argentina en un motorhome. Se encuentra en la prisión de los Caimanes desde el 3 de julio. Artese se fue junto a su esposa Mónica a España en 2001 para escapar de la crisis económica que vivía el país. Allí estuvo hasta 2014, cuando por los altibajos de la economía española decide mudarse a Estados Unidos, donde desde hacía tiempo ya se encontraba su hermano. El permiso para ingresar al país norteamericano lo obtuvo gracias a su pasaporte italiano, con el que tramitó el sistema electrónico para la autorización de viajes, más conocido por su sigla ESTA. Allí estableció un emprendimiento de cámaras de seguridad y 4 años después, en 2018, se reencontró con Mónica y su hija Carla, que entraron a Estados Unidos con permisos estudiantiles. Mi hija ya terminó su high school con excelentes notas, con un récord impecable, más créditos que cualquiera. Todo lo que acá te promueven para que te destaques, pero al no tener, aunque ella está legal, no tener la posibilidad de adquirir un Social Security, que es lo que te exigen, por ejemplo, para poder darte becas en la universidad, etcétera, ella también se vio truncada su posibilidad de seguir avanzando y seguir creciendo e inclusive de trabajar legalmente. Artese nunca pudo regularizarse y eso, al momento de la asunción de Donald Trump como presidente, llenó de dudas a la familia. Con el motorhome tenían pensado salir de Estados Unidos por vía terrestre. Primero dirigirse hacia California y después a México. Todo eso quedaría registrado en un canal de YouTube que titularon Argentinómades.
la familia solo pudo llegar hasta Júpiter, en el mismo estado de la Florida. Allí, Artese fue detenido por no contar con registro para conducir. Él habla desde el principio de que eso es un gallinero, una jaula. Imagínate, está hecho de alambre de gallinero, el típico gallinero así de alambre atado arriba y a los costados con lo que llaman acá un tie wrap. Es como si fuera unas mancuernas, en una carpa enorme, una carpa de lona, una estructura de hierro de cuatro estructuras para armar una carpa, digamos, ¿no? Y una lona que los cubre. Eso, ahí adentro hay alrededor de unas 300, 400 personas, divididas en jaulas de a 32 personas. Mónica y Carla solo se comunican con Fernando una vez al día por vía telefónica. Denuncian que los inmigrantes sufren una persecución en Estados Unidos. El Alligator Alcatraz, un viejo aeródromo reciclado en el corazón de los Everglades, a 72 kilómetros de la ciudad de Miami, representa una forma eficiente y de bajo costo para ayudar a llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, según dijo la secretaria de prensa Caroline Leavitt al anunciar el viaje del presidente, enfatizando uno de los pilares de la campaña que lo llevó a la Casa Blanca. The facility is in the heart of the Everglades and will be informally known as Alligator Alcatraz. There is only one road leading in, and the only way out is a one-way flight. It is isolated and surrounded by dangerous wildlife and unforgiving terrain. The facility will have up to 5,000 beds to house, process, and deport criminal illegal aliens. El gobernador Ron DeSantis autorizó la construcción de un centro de detención de inmigrantes ilegales en ese sitio pantanoso bajo una orden de emergencia. La propiedad es un antiguo aeropuerto que fue reconvertido con robustas estructuras de tiendas de campaña para albergar a miles de inmigrantes ilegales en medio de la campaña de deportación del gobierno de Trump para expulsar a los millones de extranjeros que llegaron sin papeles al país. Se ganó su nombre de cárcel de caimanes debido a su ubicación en medio de pantanos con enormes caimanes y pitones, y también en homenaje a la famosa prisión de máxima seguridad ubicada en San Francisco. A través de las redes sociales, tanto Carla como Mónica actualizan acerca de la situación de Fernando. Incluso pusieron a disposición un link para recibir donaciones y dieron a conocer un mensaje del propio empresario, cuyo sentido queda trunco al final por culpa de una locución del centro de detención. Hola gente, muy buenas tardes. Bueno, esto es un audio para agradecerles profundamente todo el apoyo que estamos sintiendo de parte de ustedes en lo espiritual y en lo económico desde ya. Realmente sin contar con el calor humano que recibimos de parte de todos los que se hacen eco de nuestra situación. No sé si hubiéramos podido llevar adelante de la misma forma esta lucha que tenemos ante semejante injusticia. No quiero agobiarlos, quiero ser breve, quiero agradecerles. Y esta llamada puede ser grabada y monitoreada. Quiero agradecerles de corazón el apoyo de todo tipo. Terrible esa cárcel de Alcatraz Alligator, Alcatraz Caimán en castellano. Cárcel para supuestos peligrosísimos criminales donde están muchos latinos inocentes. Donald Trump contra las guaguas, contra la niñez, separar padres y niños es un crimen contra la humanidad. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes.